El material de Cisco y ya lo tengo de nuevo material de Cisco, ya lo vamos a complementar con lo que es módulos, el módulo 3 ya, el 1 y el 2 lo existen en el primer y segundo trimestre. Nos tocaría complementar lo que son los protocolos y modelos, pero primero vamos a terminar lo que estábamos viendo la semana pasada, porque por el periodo no hemos pasado. Ya voy a cargar un momentito. Está pendiente también la configuración del route del inalámbrico, que yo lo traje, pero ese día no sé qué pasó, creo que nos hemos acelerado y no les he terminado de dar. Al otro grupo sí terminamos de hacer. Bueno, acá está. Habíamos quedado en lo que era la introducción a las capas del modelo TCP/IP. Entonces, de forma resumida, yo les dije que era la capa de aplicación, que es la que interactúa con el usuario, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. 4 capas. Ya con la documentación de Cisco, ahí van a ver que el modelo OSI tiene 5 capas, parecido al modelo TCP/IP de 5 capas. Bueno, empecemos entonces. La capa de aplicación. Dice acá, funciones de la capa de aplicación. 1. La capa de aplicación es la capa más alta del modelo TCP/IP y se ocupa de las aplicaciones y servicios que utiliza la red para comunicarse. Lo ponemos en términos de software. Juegos, por ejemplo, los juegos actuales requieren, bueno, para que sea multijugador, requieren internet. Internet es una red. ¿Dónde estaría el juego como tal instalado en tu celular o en tu computadora? En la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque es una aplicación, es un programa. Tú abres el juego y ¿qué es lo que pasa en el juego? Pues está toda la parte de la interfaz, etcétera, ¿no? Pero de la aplicación como tal. Proporciona interfaces y servicios que permiten a las aplicaciones acceder a los recursos de red y transferir datos a través de la red en el mismo juego. Si es un shooter, por ejemplo, entonces empieza el juego y vas a poder ver de manera visual, por eso dice ahí, proporciona las interfaces y los servicios. Vas a poder ver a los otros jugadores, tal vez si tienes un arma vas a poder ver un arma, pero no solamente eso. Como es un juego multijugador, los otros jugadores también te van a poder ver. ¿Eso por qué? Porque se están transfiriendo datos a través de la red, pero eso en capas inferiores. Algunas veces cuando, por ejemplo, tu juego no funciona bien, podría ser, porque para eso sirve separar por capas, podría ser que tu programa, que tu juego esté mal instalado o tal vez le haya entrado un virus y no esté al 100%, esté con fallas. El modelo de capas te permite verificar en la capa de aplicación que el juego o el programa esté correctamente instalado. Tú utilizas, por ejemplo, Outlook para gestión de correos. Es lo mismo, tú abres el programa y ahí vas a ver los correos que tienes actualmente. ¿Quieres redactar un correo? Pues lo redactas y cuando haces clic en mandar información, las otras capas se van a encargar de enviar los datos a través de la red hasta donde corresponde. Eso lo hacen las otras capas. En esta capa hay varios protocolos que se utilizan para permitir que las aplicaciones realicen tareas específicas. Si tú abres la aplicación de Spotify, ¿no?, en tu celular,
Spotify utiliza protocolos que manejan datos de streaming, ¿no? De streaming de video o de audio. No utilizan protocolos que reciben y envían correos. No usan protocolos que, por ejemplo, utilizan los videojuegos para transmitir datos. Es especial. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estás viendo una película en Disney, en esos Netflix, etcétera? ¿Qué pasa cuando hay datos que se pierden? No pasa mucho porque lo único que vas a notar es que se va a frizar un poquito. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Han habido algunos datos que no te han llegado. Pero no nos importa porque un segundo de friseo no te va a afectar mucho a la película. Esos protocolos permiten esas cosas. Por eso es que en esta capa se utilizan algunos protocolos para permitir que estas aplicaciones como juegos, Outlook, Netflix, Spotify, etcétera, realicen las tareas específicas, como por ejemplo, ¿qué es lo que te permite acceder a las web dentro de lo que son las aplicaciones? El navegador. El navegador te permite acceder a los sitios web y el navegador utiliza un protocolo especial. ¿Cuál es ese protocolo especial? Entras a Google y acá está ese protocolo especial, el famoso HTTPS. El P es de protocolo. Protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Ese es un protocolo. Cuando tú abres un sitio web, el sitio web recibe y también envía información de los sitios web en ese protocolo. Entonces en esta capa hay varios protocolos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Ejemplos de protocolos de la capa de aplicación. Por ejemplo, este famoso HTTP. Bueno, yo les he mostrado acá, es HTTPS, pero ese protocolo ya no se lo utiliza actualmente. Es más, si ustedes van a entrar a un sitio web y ese sitio web utiliza el protocolo HTTP, es mejor no ingresar, porque incluso el navegador te va a bloquear el acceso, te va a decir, este sitio no es seguro. Lo que pasa es que el HTTP, que es el original, el que en el HTTP se ha creado la primera página web, no encripta la información que está enviando. No encripta. Y eso es peligroso. Si tú estás enviando datos sensibles, alguien podría capturar esos datos y ver esa información. No utilicen HTTP. Bueno, aunque si ustedes entran a una página que maneje todavía HTTP y el navegador te dice, no, esto es inseguro. Y abajito dice, ¿realmente quieres abrir la página? Si tú le haces clic, te va a abrir la página. Pero eso ya bajo tu propio riesgo, ¿no? No deberían hacerlo. Nosotros somos de tecnología, no deberíamos de hacer eso. A veces, acá no hay, pero en otros, es que esto no era un laboratorio. Recuerdan que esto lo han habilitado porque la gobernación nos facilitó las máquinas, más bien que nos facilitó, pero no había ambientes. Acá antes se pasaba clases con pupitres y sala nomás. Pero en laboratorios normales hay un switch de lo que es la conexión eléctrica. Ahí están los fusibles, ahí se concentra todo. Y normalmente eso tiene un aviso que dice no tocar. Y si tú te animas, porque eso estaban haciendo mis estudiantes en la tarde, hay unos grandes con una imagen grande que dice no tocar. Y los estudiantes estaban queriendo tocar, no había conexión de electricidad. No hagan eso. ¿Por qué? Porque es bien riesgoso. Lo mismo en la página, te dice es HTTP, no entres, alerta, hay peligro. Y si aún así entras, ya es bajo tu propio riesgo. Bueno, dice acá, hay otro protocolo llamado SMTP. SMTP. Si ustedes han manejado quizás el famoso Outlook, y hay otros también programas que te permiten hacer lo siguiente. Si tú tienes Gmail o Hotmail, digamos, o un mail corporativo, tú puedes instalarte un programa que haga lo siguiente, que descargue todos los correos que tú tienes. Porque ¿qué pasa si mañana Gmail te dice, ya no hay más Gmail? ¿Creen que puede pasar eso?
A mí me ha pasado. Yo tenía, mi primer correo era Yahoo. Y no era yahoo.go, era yahoo.es, porque el de Go no existía todavía, era de España. Y yo entraba a mi correo, y de la noche a la mañana me llegó un correo que decía, ya no va a haber servicio, desde tal fecha. Y yo pensé que era de esos spam, porque en ese tiempo no tenía mucha experiencia, pensé que era de esos correos que te llegan, ¿no ves? De que tu correo va a expirar, etc. Yo pensé que era de eso, no tenía mucha experiencia en seguridad. Y cuando llegó esa fecha yo me había olvidado y quería entrar a mi correo, no podía. Me decían, no existe el correo. Y era verdad. Lo he eliminado mi cuenta con todo lo que había. Yo tenía un foro, tenía fotos que yo tenía una camarita, una de las primeras camaritas que me compré de digital, cuando todavía usaba, ¿no?, las con bobinita. Yo ya tenía una digital, bien bonita, con pilas funcionaba. Yo tenía fotos en ese correo, todo, y lo he perdido. Una segunda ocasión también me ha pasado. Esto porque les digo, no se confíen tanto en empresas que te dan servicios gratis. ¿Qué podrías tú decirle a alguien que te está dando un servicio gratis? No tendrías. Bueno, hasta cierta parte podrías solicitar que te devuelvan o algo, pero si ellos te han advertido y no has hecho caso, ya es el problema. Me pasó una segunda vez antes de tener el famoso Facebook, yo tenía una red que era, ¿cómo se llamaba? No sé si ustedes han tenido, es Orkut. Lo que pasa es que siempre me gustaba a mí el portugués un poquito, algo entiendo. Y el Orkut, mayoritariamente en Sudamérica lo utilizaban brasileños. Entonces yo me instalé Orkut para poder conversar con gente que habla portugués, porque ahí no había el Duolingo que ahora tenemos, que te enseñan idiomas, no había eso. Y me pasó lo mismo, de la noche a la mañana nos dijeron ya no va a dejar de funcionar. Y yo tenía un montón de contactos que tenía ahí, cosas bien bonitas, porque no era como el Facebook de ahora, que es un montón de cosas que no tienen mucho. Del 100%, un 20% será interesante, lo demás, publicidad, cosas sin sentido, ¿no? Era interesante y se perdió también. Tengan cuidado, no es nomás que te van a dar ese servicio gratuito y ahí va a estar. Puede que desaparezca. Bueno, el SMTP entonces se utiliza como protocolo ¿para qué? Para enviar correos. Si ustedes van a trabajar como soporte técnico y les va a tocar instalar un servidor de correos, tú tienes que averiguar. Gmail utiliza un servidor de correo SMTP, pero tal vez si ustedes van a tener un correo corporativo, como por ejemplo javier@incos.com, ese es un correo corporativo. Tendrías que averiguar de la empresa que te está dando el servicio cuál es el protocolo que utiliza para el envío de correos electrónicos, porque si configuras uno que no es el correcto, no va a funcionar. Otro protocolo, dice acá, DNS, se encarga de traducir nombres de dominio legibles por humanos. Ejemplo, www.ejemplo.com en direcciones IP para localizar recursos en la red. Eso lo hicimos la anterior semana en Redes 2. Yo hice una simulación de conexión a internet con una red local a través de lo que es un router, un modem, una nube y un servidor. Entonces en el servidor tú tienes que configurar www.ejemplo.com es igual a la dirección IP 192 puntos, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien en el navegador ponga www.ejemplo.com, tú los redireccionas a la dirección IP del servidor que ya tiene configurado el servicio de HTTP del sitio web. Así funciona.
Bueno, estos solamente son algunos, hay más. El HTTPS, por ejemplo, para correos, hay también el POP3, hay también no recuerdo ahorita, hay varios, no es un único, no es una única protocolo. Sigamos. Lo que pasa es que ya me ha desconectado de internet, pero no importa, la imagen no tiene mucho que ver. Estoy sin internet. La capa de transporte, dice acá. La capa de transporte, si recuerdan este gráfico que alcanzó a cargar cuando estaba conectado a internet, la capa de transporte está por debajo de la capa de aplicación. Si ustedes quieren, cuando están en un juego, en un shooter, y tú disparas tu arma, ese disparo se va a convertir en unos y ceros y se va a enviar, porque se supone que tú estás acá como usuario. ¿No ve? Acá estás. Has abierto el juego. Presionas el disparo y los datos van a pasar a esta capa, luego a esta capa, luego a esta capa. Esta capa maneja el hardware y desde acá se van a mandar los datos en forma física. No necesitas una infraestructura física, cables, ondas, etcétera, fibra óptica, coaxial, lo que sea, y va a llegar hasta el otro jugador, y del otro jugador obtiene el hardware, va a recibir esa información y le va a dar el formato que necesita para pasarle al juego y que el jugador vea que tú has disparado el arma. Así funciona. Pero entremos en detalle de la capa de transporte, dice acá. Es responsable de proporcionar una comunicación confiable. Se supone que si tú vas a disparar el arma, se supone que el otro tiene que recibir el daño si le estás disparando. O al revés, el otro te ha disparado, tiene que haber la confiabilidad de que a vos te va a llegar el daño. Lo mismo pasa con un software. Si tú estás registrando una venta y haces clic en vender, se supone que deberíamos de confiar de que la información va a llegar hasta donde tiene que llegar. A eso se refiere. No importa si es en una red local o tal vez a través de internet. Pero también acá habla de lo que es eficiencia entre dispositivos finales de una red. Él es el que se encarga de una comunicación confiable. A los unos y ceros les va a poner una capa de protección, si fuera una encomienda le va a poner en una cajita para que no se dañe. Es lo que está haciendo y que llegue de forma confiable y eficiente. Ofrece servicios de entrega confiable mediante el uso de, acá ya está hablando algunos protocolos, TCP, que por si acaso no es tan confiable, TCP, o el que no es confiable, el UDP, que antes se utilizaba bastante. Habían juegos que solamente funcionaban por UDP, no sé si algunos recuerdan, pero lo que pasa es que el UDP no es confiable por la forma en cómo envía la información. El que es confiable es el TCP. Es más, cuando nosotros hemos configurado la dirección IP en Windows, ahí te aparecía TCP como protocolo. Utiliza actualmente TCP de forma predeterminada. Realiza el control de flujo y la secuencia de datos para evitar congestión y garantizar que los datos lleguen en el orden correcto. Los unos y ceros no es un único paquete, sino son varios paquetes. Les pone un numerito a cada uno para que cuando llegue al otro lado, uno va a llegar desordenado, entonces diga, este es el 1, este es el 2 y los ordena. Es lo que está indicando. Algunos ejemplos de protocolo de esta capa de transporte, dice acá, el TCP. ¿Qué es lo que hace este TCP? Garantiza la entrega confiable de datos y la detección de errores y la corrección. Lo que pasa es que puede que haya un error en el envío de los datos. Esta capa, este protocolo se va a encargar de detectar eso y de corregir. Por eso es que nosotros cuando usamos una red o un juego, digamos, no notas mucho algún pequeño error que haya podido haber, porque algunos protocolos se encargan de detectar y no solamente de detectar, corregir posibles errores.
Es ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren una transmisión segura. El juego, por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás enviando información y un hacker agarra esa información y en vez de que te haga, digamos, 10 de daño, te va a hacer 100 de daño? Necesitas algo que sea seguro. Y si en los juegos necesitas algo seguro, en un programa de ventas, de un programa financiero, de un banco, etc., peor aún. Y completa de datos. Esto también tiene que ver con integridad. Tú has hecho una transferencia desde el sistema web, desde el banco, y se supone que los datos que estás enviando lleguen totalmente íntegros, completos, es decir, que no se pierda nada en el flujo de la información del origen al destino. Dice acá, de los datos, completa de los datos como transferencias de archivos y navegación web también. Otro protocolo es el UDP. Sin embargo, este UDP no ofrece confiabilidad. Sin embargo, funciona más rápido que el TCP. Dice ahí, ofrece una entrega no confiable de datos sin establecer una conexión previa, pero se utiliza todavía. ¿Para qué? Por ejemplo, en aplicaciones que pueden tolerar pérdida de datos, lo que les decía. Por ejemplo, en streaming de video y voz, se toleran los datos, se toleran pérdidas de datos. En un audio, estás escuchando un audio y se pierden unos cuantos bits o bytes. No vas a notar quizás un pequeño ruidito o algo que no se escuche bien, de tal vez menos de un segundo, ni siquiera lo vas a notar, tolerable a pérdidas, ¿no? La tercera capa. Por debajo de la capa de transporte está la capa de Internet. Recibe otros nombres también, pero la documentación que estoy usando le llama capa de Internet. Dice acá, funciones de la capa de Internet. Esta capa de Internet, también llamada capa de red, sinónimo, se encarga del enrutamiento de paquetes. Lo que pasa es que si tú estás jugando desde acá, digamos, y estás jugando un shooter con otra persona, solo dos, y esa otra persona está, digamos, en Perú, está en Lima, digamos. ¿No ven? Si tú quieres enviar la información del disparo desde acá, desde Cochabamba hasta Lima, normalmente no hay una sola red. Dice acá, incluso si deben pasar por varias redes inalámbricas. Un caso más extremo, estás jugando con una persona que está en Canadá. Entonces, lo que tú disparas desde la capa de aplicación en el juego que tú lo abres en tu sistema operativo, cuando presionas el disparo, los unos y ceros se protegen en la siguiente capa para ser enviados y también se anula para que luego, si se desordena, se vuelva a ensamblar. Y en esta capa se define por dónde tiene que ir. ¿Qué posibles rutas hay desde Cochabamba hasta Canadá? Muchas. Por ejemplo, si nosotros acá en Cochabamba, acá en el instituto tenemos Internet de Access, seguramente irá a la central, que creo que está aquí en Ayacucho. Y de ahí, por un sistema de redes intermedias, que pueden ser varias, irá tal vez a La Paz, de La Paz quizás a Oruro, o directo a Oruro, de Oruro irá a, no sé, Desaguadero, a algún otro lugar, y de ahí irá, digamos, a Chile o a Perú, y de ahí entrará lo que es la troncal de lo que son los, ¿cómo se llaman? Los cables submarinos de fibra, y desde ahí recién irá directo hasta Norteamérica. Ahí está el servidor del shooter, digamos, de Call of Duty, por decirlo, Battlefield, ¿no? Hasta ahí llega. Una vez que llega ahí, recién el servidor hace el envío de la información hasta el que está jugando en Canadá. ¿Cómo lo hará? No sabemos. Tal vez el servidor está en California y de California no va tal vez por la fibra submarina, tal vez va directo de estado en Estados Unidos y llega a la frontera con Canadá, y Canadá debe tener otras subredes y por alguna de ellas va a llegar. Se refiere a eso. Se va a definir
¿Por qué camino va a ir? Porque hay muchos caminos. Yo les digo, ya vayan aquí a San Simón. Alguien dirá y va a decir, no, ya no, si me paro acá en la Jordán y voy rectito hasta la Oquendo, ya estoy. Pero si están bloqueando acá en la San Martín, en la 25 hay una entrada, en la Lanza están trabajando y no dejan pasar, no vas a poder. Tendrás que desviarte de algún lugar, ir por la paralela, ir a la otra calle, a la Heroína, no sé, vas a definir una ruta. Por eso dice acá, enrutamiento. Vas a definir la ruta por la cual estos paquetes que ya están protegidos, ya numerados, vayan y lleguen hasta el destino. Incluso si deben pasar por varias redes intermedias. Lamentablemente para ello dependemos de la infraestructura. Muchas veces, si se han notado en los juegos, a veces hay demasiado retraso. Y no es porque el juego esté mal, sino lo que está fallando es el medio, las redes intermedias. Alguna de las redes está saturada. En las horas, por ejemplo, de 9 más o menos 10 hasta las 11, casi 12, todos los proveedores de servicio de internet acá en Cochabamba se saturan, porque mucha gente ya está viendo películas, está haciendo sus cosas, o jugando, se satura. Y no es porque el juego esté mal, sino que los medios para que los datos lleguen a destino están lentos. 2, dice acá, realiza el direccionamiento lógico mediante direcciones IP. Acá es donde se realiza el direccionamiento lógico IP. ¿Ya? Algunos dispositivos intermediarios como los hubs, por ejemplo, no trabajan en esta capa, solamente trabajan a nivel de hardware. Es decir, solamente detectan las direcciones físicas de los hosts y envían la información a donde tienen que enviar, pero en base a lo que es las direcciones MAC. Pero hay otros dispositivos que trabajan en esta capa, la capa 2. La capa 1 es la capa que interactúa con el hardware. Nosotros acá en el instituto tenemos un switch que trabaja en la capa de internet. Nosotros acá podemos realizar, por ejemplo, la creación de redes virtuales en ese switch. ¿Por qué? Porque en esta capa es donde se trabaja con direcciones IPs. Tenemos otros switches Cisco acá en el instituto que solamente trabajan a nivel de la capa física. No puedes tú configurar y decir, voy a configurar en este switch unas redes o subredes virtuales. No puedes. Necesitas un switch que trabaje en esta capa. Bueno, ¿qué son las direcciones IP? Ya lo sabemos, son identificadores únicos asignados a cada dispositivo en la red para facilitar su identificación y enrutamiento. Se supone que si vamos a definir una ruta para que vayan los datos, ese dato tiene que llegar donde tiene que llegar, como cuando mandas una encomienda de puerta a puerta. Entonces tú le pones, ya envíen esta encomienda a La Paz, a la calle San Martín, número 123. Entonces el del DHL, el del courier, sabe que va a llegar a ese punto y no hay dos casas que tengan ese mismo nombre, ese mismo número. Lo mismo pasa acá. Nos aseguramos que el destinatario sea único. Finalmente, dice acá, se encarga de la fragmentación y el ensamblaje de paquetes cuando los datos exceden el tamaño permitido por el medio de transmisión. Los medios de transmisión, como lo habíamos visto en el primer y en el segundo bimestre, son como calles. Y los datos serían como los vehículos que pasan por las calles. ¿Cuántos vehículos pueden pasar por acá, por la San Martín, que es bien congestionada? 2 carriles, o si no estacionarían autos, tal vez 3 carriles. ¿Cuántos autos pasan en la Blanco Galindo? Son 2 carriles de ida y vuelta y cada uno tiene más carriles. Los carriles también tienen un máximo.
No puedes exceder. En la San Martín no puede haber 5 carriles. No va a poder, se van a chocar. No, no se puede. Así que si exceden el tamaño, acá se va a encargar de hacer la división y que se pueda permitir la transmisión, ¿no? En Bolivia, por si acaso, los vehículos de alto tonelaje, los trailers, los camiones, no pueden circular con 100 toneladas. No pueden. Las leyes indican que tienen un máximo, creo que es 20 toneladas, 25 toneladas, no estoy seguro. Pero si tu camión tiene 40, no puedes. ¿Qué es lo que se hace? Agarras lo que te ha llegado, digamos, en un contenedor, lo que sea, y se lo divide en 2 camiones. Y así pasa. Porque también los camiones tienen límites. No pueden cargar, no le puedes cargar a un Cóndor, a un Nissan Cóndor, no le puedes cargar, no sé, un 50 toneladas, 100 toneladas, no puedes. ¿No? Tienen límites también. Bueno, finalmente, de la capa de Internet. Algunos protocolos que se utilizan acá en la capa de Internet. Por ejemplo, tenemos el protocolo llamado IP. Esto viene de los términos en inglés, ¿no? Internet Protocol. Este es el protocolo fundamental de la capa de Internet y permite el enrutamiento de paquetes en la red. Eso es lo que permite el enrutamiento. La última capa. La última capa. Esta es la capa de acceso a la red. ¿Cuáles son las principales funciones? Dice acá, la capa de acceso a la red, también conocida como capa de enlace de datos, también le llaman, se encarga de la comunicación entre dispositivos que están directamente conectados en una red local. La capa de acceso a la red se encarga de la comunicación entre dispositivos que están directamente conectados en una misma red local. ¿Cuál es su función? Su función principal es encapsular los datos en tramas antes de transmitirlos por el medio físico, ya sea cables u ondas de radio. Esta es la capa que está más abajo y que interactúa con el hardware. Nosotros acá podríamos armar una red, en el pequeño laboratorio van a poder instalar lo que quieran para probar la red. Podríamos instalar un juego. ¿Y qué es lo que pasa? Alguien podría conectarse a través de cable, otro podría conectarse a través de Wi-Fi y sin ningún problema podrían jugar el juego. Sin ningún problema podríamos jugar el juego. Obviamente la latencia es menor con cable que con Wi-Fi, pero tolerable, tolerable. ¿No? Tolerable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tú has disparado en la capa de aplicación, los datos, los unos y ceros, se colocan en una cajita, se enumeran, en el otro se define dónde va a ir, en la siguiente capa. Es decir, tú le pones, si fuera una encomienda, un rótulo que diga entregar a tal persona en tal dirección, tal número, tal ciudad, tal país, lo que tú quieras. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Lo colocas en la flota, es la parte física, y la flota se va a encargar de ir por donde dice que tienen que ir la capa de Internet. Vaya por tal lugar, como el GPS, el ayudante del GPS, ¿no? de los celulares. Bueno, ¿qué más dice acá? Así que por eso ustedes pueden jugar tranquilamente desde un cable o desde ondas de radio con Wi-Fi. Define las reglas también y los protocolos de acceso al medio compartido, garantizando que los dispositivos se comuniquen de forma ordenada y sin colisiones. En el Wi-Fi se nota bastante esto. Toditos, acá se va a instalar más adelante routers inalámbricos. Estos dispositivos que ustedes ven, mini PCs, tienen Wi-Fi, así que toditos nos vamos a conectar a un solo dispositivo. ¿Quién se va a encargar de hacer que se comuniquen todos, pero de manera ordenada y sin colisiones? La capa física. Los desarrolladores de las tecnologías Wi-Fi, los fabricantes, toman en cuenta esto. Nosotros solamente nos compramos una tarjeta Wi-Fi y ya está. Pero pasa eso.
Finalmente, realiza también direccionamiento físico mediante direcciones MAC, que son identificadores únicos asignados a cada tarjeta de red. Por eso es que cuando tú te compras un switch o un hub que solamente funciona en la capa de acceso a la red, lo que va a pasar es que se va a tomar en cuenta la dirección física para hacer el envío de la información de un host a otro host. Bueno, lo último, algunos ejemplos de protocolos de capas de acceso a la red. Lo que hemos estado utilizando hasta ahora y lo que hemos, lo hemos usado también en Packet Tracer. Ethernet. Ethernet es un protocolo que forma parte de lo que es la capa de acceso a la red, que es parte tangible de tu equipo. ¿Ya? Te compras una tarjeta de red para cable y ahí en la cajita dice tarjeta de red Ethernet. Este protocolo comúnmente utilizado en redes cableadas con cable permite transmisión de datos entre dispositivos conectados a través de cables. Es simplemente eso. Otro protocolo, el famoso protocolo conocido como Wi-Fi o como le llama la IEEE 802.11, así le llama técnicamente el estándar de la IEEE, ¿no? Los ingenieros electrónicos y no sé qué más es, no recuerdo. Ese protocolo Wi-Fi es un protocolo inalámbrico. ¿Qué es lo que permite? Facilita la conexión y comunicación entre dispositivos a través de ondas de radio en una red, obviamente que soporte Wi-Fi, conocidas como red WLAN. Es eso. Hay otros tipos de protocolos. El Bluetooth, por ejemplo, es también un protocolo, ¿no ve? Y está también en la capa de acceso a la red, pero no se lo utiliza para interconectar hosts. Normalmente se lo utiliza para conectar, por ejemplo, un parlante, un micrófono, una cámara, etc. Lo último, ¿cuáles son las ventajas de este famoso modelo TCP/IP? Por si acaso, este modelo TCP/IP ha sido utilizado por primera vez en los inicios de lo que ha sido Internet, en la famosa ARPANET. Dice acá, proporciona una estructura jerárquica, hay jerarquía. Capa de nivel superior interactúa con el usuario, la capa más interna, la capa más baja, hay una jerarquía. Eso que permite, como está modularizado y organizado por capas, entonces cada capa se va a ocupar de tareas específicas. ¿Qué permite hacer esto? Comprenderlo de mejor manera, ¿no ve? Es más fácil verlo como capas, lo que pasa cuando estás jugando un juego, que decir directamente, cuando tú disparas, el otro jugador recibe el disparo y nada más. No, ahora sabemos que el software está en la capa de aplicación y cuando disparas, la información es empaquetada, ordenada y luego se establece un lugar y la dirección donde tiene que ir y por dónde tiene que ir, y al final, como ya tienes todos los datos, simplemente tienes que definir por qué medio va a fluir esa información. A eso se refiere. Se entiende mejor, es más comprensible. Otra de las ventajas es el tema de mantenimiento de la red. Si ustedes van a trabajar como administradores de sistemas, digamos de un banco, de una cooperativa, ¿qué pasa si no va a funcionar el sistema? Lo que hay que hacer es analizar las 4 capas. Normalmente lo que se recomienda es empezar por la capa física. Tenemos que verificar que en el servidor y en los hosts las tarjetas de red estén bien, las computadoras estén bien, quizás incluso las tomas de corriente, porque nosotros trabajamos con corriente. Imagínense que haya una variación de voltaje, podría quemar los equipos. Eso por si acaso una vez me pasó. Cuando hay demasiada variación de voltaje, imagínense que aquí habría maquinaria grande que causa fluctuación de energía, puede dañar los equipos. O a veces, como me ha pasado a mí, no los daña, pero causa un mal funcionamiento.
hace cosas que no debería hacer porque una máquina trabaja con energía eléctrica. ¿No ven? Entonces revisamos la parte física primero. Los cables que estén bien, las terminales, los routers, los switches, los gabinetes, las tomas de corriente, las rosetas de red, todo lo físico. Si todo eso está bien, las tarjetas de red, etc., recién pasamos a la siguiente capa. En este caso podríamos pasar a lo que es la capa donde se analiza lo que es la dirección IP. Y tendríamos que configurar, ¿no? Y ver, ya está bien todo lo que es tangible. Ahora verificaremos la configuración de la red. La dirección IP es la correcta, la máscara es la correcta, la puerta de enlace es la correcta, el DNS es el correcto. Todo eso tendríamos que verificar. Si eso no funciona, vamos un poquito más arriba. TCP e IP están correctamente instalados en el sistema operativo, activados y funcionan de forma adecuada. Por ahí el sistema operativo ha sufrido algún tipo de daño por virus y no está funcionando bien, o está desactivada ese protocolo, porque por si acaso lo puedes desactivar en Windows, en Linux, lo puedes desactivar. Verificaríamos eso. Si todo eso está bien, ¿qué nos queda? El software. Hay que verificar, el software está bien, es decir, lógicamente nosotros hacemos programas, pero los programas, como los hacen personas, pueden tener errores. Nosotros nos equivocamos, puede haber un error, hay que verificar eso. Para eso nos sirve, para tareas de mantenimiento. 2, dice acá, es independiente a la tecnología subyacente, lo que permite su implementación en diversas redes, como por ejemplo cableadas y redes inalámbricas. Esto es interesante porque las capas que están en la parte superior, no la capa más inferior, que es la capa que interactúa con el hardware. Nosotros estamos, yo digamos, ¿no? Ahorita me estoy conectando a la red para utilizar un software de ventas y estoy utilizando cable, internet. Pero ¿qué pasa? Se ha dañado mi tarjeta de red, pero como mi portátil tiene Wi-Fi, me desconecto del cable, habilito la tarjeta, habilito mi Wi-Fi, me conecto a la red y voy a poder utilizar el programa sin ningún problema. Sin ningún problema. Por eso te dice acá, es independiente de la tecnología. Por ejemplo, te puedes conectar con cable o Wi-Fi sin ningún problema. Pero esto también involucra una cosa. Mi tarjeta de red Wi-Fi es... ¿Qué marca es mi tarjeta? Creo que es Realtek, creo que es. Tal vez de estos equipos sea Huawei, por decir. Y de la otra máquina sea D-Link o TP-Link. La otra que sea Cisco, por decir. Diferentes fábricas de Wi-Fi. ¿Será que nos vamos a poder conectar al Wi-Fi? Sí, lo único que tendríamos que revisar es que soporte la frecuencia a la que funciona la antena del router. 2.4G, perdón, sí, 2.4, 5 y por si acaso ya hay 6, no sé si acá, debe haber ya en Esteban Arce, antenas de 6 GHz, debe haber. Bueno, tercero, dice acá, pasa nomás. Ofrece interoperabilidad. Acá dice, no, ofrece interoperabilidad. ¿A qué se refiere? Otra vez en el juego, ¿no? Si nosotros acá instaláramos una red y quisiéramos jugar un juego, quizás algunos de ustedes tienen Mac. En el 2B hay alguien que tiene Mac. Alguien tiene Mac, otro tiene Windows 10, el otro tiene Windows 8, el otro tiene Windows 11, el otro tiene Linux, el otro tiene Android, e instalamos el juego. Obviamente el juego tendría que soportar todas esas plataformas, pero ¿qué pasa si soportan? Sin ningún problema ustedes van a poder jugar. Es más, algunos de los juegos que ustedes juegan, alguien en algún lugar del mundo quizás lo está jugando en un iPhone, en un iPad, en un Android, en una Mac, en un Linux, en un Windows. Este
modelo de capas permite esa interoperabilidad entre diferentes dispositivos, pero también diferentes sistemas operativos. Tú tienes Windows, yo tengo Mac, juguemos un juego, se puede, sí, sin ningún problema. El único requisito es que el juego lo tengas disponible en instalador para Windows y para Mac. Ese es el único requisito. Y la última ventaja, quizás haya más, pero yo me voy a basar solamente en este resumen para la evaluación teórica, ¿ya? Facilita la administración y el mantenimiento de redes por el tema que ya les he explicado, ya que los problemas pueden localizarse y resolverse en capas individuales sin afectar el funcionamiento en general. Esa es una de las ventajas. Bueno, conclusiones. Y acá terminamos esta parte. Dice, este modelo TCP/IP de 4 capas que se lo ha utilizado en ARPANET a los inicios de lo que ha sido Internet es la base de las redes modernas. ¿Cuándo se ha originado Internet? En los 60. Ahora estamos en el 2023. Se sigue utilizando el modelo TCP/IP como base para redes modernas. Entonces, si ustedes van a querer trabajar como administradores de redes o tal vez administradores de sistemas incluso o encargados de TI, es esencial que ustedes comprendan cómo los dispositivos se comunican en el mundo actual a través del modelo TCP/IP. Eso yo en la mañana, por ejemplo, en una materia que estoy dando, web, yo les expliqué y les dije, puedes tener un sistema web muy bonito, muy bien elaborado, robusto, etcétera, pero ¿qué pasa si la conexión de internet es lenta? No sirve de mucho. Dependemos de la infraestructura. Por eso las empresas muchas veces optan por contratar personal que se encargue exclusivamente de la red, porque aunque tengas el programa más caro, si tu red no es muy eficiente, tu sistema se va a poner lento. Eso es lo que va a pasar. Bueno, 2. Segunda conclusión. Su diseño jerárquico y modular por partes facilita el desarrollo, mantenimiento y solución de problemas en las redes, como ya les he explicado, que ustedes también lo van a plantear en el último bimestre, haciendo lo que es cableado estructurado. 3. La adopción de este modelo TCP/IP de 4 capas ha permitido al día de hoy el crecimiento y la expansión de lo que es Internet. Es la base. ¿Y qué es lo que nos permite Internet? Conectar a personas y dispositivos en todo el mundo. ¿Quieres tú ver tu correo? ¿Quieres entrar al incos.com.bo para ver tu nota, ¿no? del sistema? Si no tienes conexión a Internet, no puedes hacer, necesitas conexión a Internet. Finalmente, los protocolos en cada capa del modelo TCP/IP trabajan en conjunto para proporcionar una comunicación eficiente y confiable, lo que ha llevado a un avance en lo que es la conectividad a nivel mundial. Esto de lo que es la conectividad y de cómo funciona la comunicación a través de protocolos, tomando en cuenta el modelo, lo vamos a ver el lunes, ya vamos a empezar con eso, ¿ya? Y bueno, voy a subir ya este material que hemos terminado, lo voy a subir ya al repositorio para que lo vayan revisando, y quizás ya el viernes podríamos hacer una primera evaluación de lo que es el modelo TCP/IP. Y luego vemos el complemento de los protocolos, el modelo OSI, y hacemos la segunda evaluación teórica, ¿ya? Eso para que ya planifiquemos la parte práctica también, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez que tengan? ¿Alguna duda, consulta quizás? Bueno, registraré lo que hemos hecho el día de hoy.